En este video vamos a elaborar un listado de los requerimientos necesarios en hardware para la interfaz propuesta respecto al artículo de ingeniería de Dave Smith. Como segundo punto tenemos un cuadro comparativo sobre los elementos respecto al artículo de protocolo MIDI desarrollado por Craig Anderton y el artículo propuesto por Dave Smith en relación al hardware. Y como tercer punto tendremos un programa que convierta números decimales a binarios y números binarios a decimales con una resolución de 8 bits. El primer tema del que vamos a hablar son los requerimientos mencionados por el ingeniero David Smith en su artículo. Nos basaremos en los tres aspectos básicos mencionados: el primero, sistema eléctrico; el segundo, sintetizadores; y por último, los ordenadores. El sistema eléctrico tiene un papel vital y fundamental para la interfaz de audio, ya que es la encargada de su funcionamiento y de su utilidad a la hora de poder emplearse. En el sistema eléctrico podemos encontrar los niveles TTL, que hacen referencia en español a la lógica transistor-transistor. Regularmente los TTL trabajan con 5 voltios en sus niveles lógicos, con una tensión entre 0 voltios para los estados bajos y los 2,2 voltios para los estados altos. Podemos hallar cables pull-ups para hacer referencia a todas las resistencias y mencionar también los cables blindados ordinarios, que se pueden emplear para recibir y enviar datos desde la interfaz al computador. Para hablar de los sintetizadores, Smith hace referencia que es uno de los requerimientos más importantes, ya que es el encargado de pasar la información MIDI a los DAW para así poderla previsualizar y aplicar cambios a todo lo que necesitemos. Por último, hablaremos de los ordenadores. Básicamente se encargan de la intercomunicación entre las partes, ya sea MIDI, ordenadores, instrumentos externos o algunos accesorios adicionales, como pueden ser los pitch y los canons. Por otra parte, tenemos el cuadro comparativo entre el artículo de Dave Smith y Craig Anderton respecto al hardware para una interfaz MIDI. Del primero que vamos a hablar es de Dave Smith, con el artículo Interfaz de sintetizador universal. Como primera medida tenemos que Dave Smith quería utilizar un cable blindado con un conector de 1/4 para conectar el controlador a la interfaz MIDI. El cable blindado es un cable con una cubierta que nos permite la interferencia de señales externas, actuando como un escudo para mejorar la calidad al recibir y transmitir las señales internas. Como segunda medida tenemos los niveles de TTL, transistor a transistor lógico. Es una tecnología de construcción de circuitos integrados electrónicos digitales que está basada en el uso de transistores bipolares y es característico el uso de transistores multiemisores. Luego tenemos controladores con compuertas de colector abierta pull-up. Esto hace referencia a que la salida solo puede proveer 0 voltios y se coloca una resistencia pull-up. Con referencia a Craig Anderton, con el artículo del protocolo MIDI tenemos como primer punto el uso de un cable simple para la transmisión en serie utilizada para la comunicación a larga distancia, con una entrada tipo B en el cable que comunica del controlador a los secuenciadores o ordenadores domésticos. Este cable es el que se utiliza actualmente. Algo que tienen en común los dos ingenieros era la integración de pianos, teclados y sintetizadores como primera herramienta del hardware. Pero Craig Anderton, al hablar de la integración de teclados y sintetizadores, les incluye ciertas herramientas como la sensibilidad en las teclas, el control de velocity en tiempo real, perillas con efectos de distorsión, reverb y mucho más. Por último, con nuestro programa conversor, la lógica que vamos a usar para pasar un número decimal a binario es, primero, elegir un número. Cuando hayamos elegido este número, miramos si es par o impar. Si es un número par, colocamos un 0 en la posición de ese dígito, y si es un número impar, colocamos un 1 en la posición de ese dígito. Posteriormente dividimos ese número en 2. Si el resultado que nos da es un número entero, dejamos este resultado, pero si el número que nos da como resultado es impar, debemos tener como resultado el número entero menor anterior y tendremos este número como nuestro nuevo resultado. Posteriormente repetiremos este proceso con todos los números hasta llegar al 1. Esto hará que cada vez obtengamos un 1 o un 0. Este listado lo tomaremos como de derecha a izquierda y así obtendremos nuestro número binario equivalente a un número decimal. Y ahora, para convertir un binario en un decimal,
La lógica que debemos emplear es que a cada dígito que tenga el número binario le asignaremos una posición de derecha a izquierda, empezando por el 0, el 1, 2, 3, así el número de posiciones que hayan según el número de dígito, y posteriormente multiplicaremos cada dígito por 2 elevado a la potencia de el número en la posición en la que está ese dígito. Luego sumamos los resultados que nos dieron en cada posición y así obtenemos el número decimal que sale de un binario. Esperamos haya sido útil esta información y hayan disfrutado de nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención.